Para los representantes de los poderes legislativos de la región existen temas urgentes por los cuales dijeron se necesita legislar de manera coordinada como migración y seguridad. Uno de los temas principales es el tema de la migración forzada, por ejemplo, el hacer una agenda en común, el estar unidos, el hacer que los países grandes nos escuchen cuáles son las razones, las raíces de esa migración y que nos apoyen en eso, ¿verdad? Y que vayamos en realidad a la raíz exacta de esa enfermedad que nosotros estamos viviendo en nuestros países. El que podamos establecer políticas públicas anticorrupción, políticas públicas obviamente de temas migratorios, la situación de acceso a los mercados de capital, a poder tener competitividad obviamente en nuestras jurisdicciones. Entonces crear mecanismos para que estas personas que están vinculadas a la corrupción y el narcotráfico no puedan ser parte de ninguna institucionalidad ni de cargos de elección popular y que eso sea una norma en toda la región es importante porque genera migración y genera pobreza. Refirieron la importancia de la reactivación económica y más con la escalada del conflicto en Ucrania, que ha desatado una oleada de alza de precios de productos básicos como lo son los mismos combustibles. Y ahora tenemos que enfocarnos a cómo vamos a atacar la pandemia económica y con sostenibilidad, que es importante. Entonces yo creo que ahí tenemos que enfocarnos, de ver qué vamos a hacer como pueblos hermanos para trabajar en leyes que beneficien de verdad a nuestra población, a la gente que se está quedando atrás, las mujeres, los jóvenes. Y que ha desatado una escalada alcista de todos los commodities y productos principales de materia prima, productos alimenticios, etcétera, etcétera. Y eso hay que tomar medidas urgentes e ingentes para poder paliar esta situación. Por ejemplo, de Rusia a Ucrania. También señalaron que existe una agenda de pendientes a favor de la mujer y la igualdad sustantiva. Debería ser una agenda integral donde podamos tratar todos los temas que nos aquejan hoy por hoy a las mujeres, pero sobre todo el apoyo a todas aquellas mujeres que en este momento son tan vulnerables, no solo por esa crisis sanitaria que hemos vivido todos los países, sino también por un maltrato intrafamiliar que ha venido dándose. Y miren, tanto la Comisión de Educación instaló la mesa de trabajo para la revisión del programa de escuelas de tiempo completo que la Secretaría de Educación Pública eliminó el pasado 28 de febrero. La diputada Flora Tania Cruz Santos, quien coordina estos trabajos, hizo un llamado a los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios a evitar politizar el tema. Que no se adelanten, que no vayan un paso adelante, que estamos para trabajar en equipo, que por supuesto serán recibidos en esta mesa de trabajo donde estarán los especialistas y las autoridades y los principales actores responsables de la toma de decisiones que se puedan integrar, si así lo deseen, todos los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, pero de hacer ellos un trabajo, pues estarían dejándonos a esta mesa justamente que es mesa de trabajo para este análisis, pues sin materia de estudio. Si ellos empiezan a politizar el tema. Diputados de Movimiento Ciudadano y del PRD consideraron que fue un error eliminar el programa al señalar que por lo menos 3.6 millones de niños se verán afectados con esta decisión. Esta decisión no nada más es un error terrible en materia educativa, es también un golpe tremendo en materia de política social, afectando a los niños más pobres, en detrimento de las mujeres que más lo necesitan y a las familias que menos tienen. Es un programa que no es de reciente creación, viene desde 2007, y nunca había tenido mayor problema. Lo que sí ha venido es que se le ha estado disminuyendo el presupuesto y año con año parece de que se buscaba al final de cuentas la extinción de esto, pero saber cuáles son los motivos. Tras la instalación de la mesa de trabajo, las y los legisladores podrán acordar reuniones con funcionarios y expertos a fin de recopilar información y opiniones que coadyuven a analizar la permanencia del programa. Consciente de la magnitud de este problema, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que considera precisamente como agravante del abuso sexual cuando se comete contra menores de edad con discapacidad. Abusos sexuales, violencia de género, esterilizaciones forzosas, deshumanización, infantilización, humillación
e incluso violencia machista que padecen las niñas y los niños con discapacidad no son aislados y se han convertido en un fenómeno estructural que tiene como rostro común la vulnerabilidad y la desigualdad. Es fundamental y necesaria para cumplir a cabalidad con los principios de los derechos internacionales y nacionales consagrados en nuestra Carta Magna sobre la atención que el Estado debe proporcionar a la infancia para efectos de garantizar su desarrollo integral, tanto físico como emocional. La votación a favor fue unánime por 474 votos, por lo que se turnó al Senado de la República para su análisis. La resolución aprobada el pasado jueves por el Parlamento Europeo, que reclamaba al presidente de México que frenara la retórica populista contra la prensa, ha provocado una reacción insólita del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la Eurocámara. Pocas horas después de que se hiciera público el texto que condena la violencia contra la prensa y los defensores de derechos humanos en México, el mandatario envió un comunicado descalificando a los eurodiputados, lamentando que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista de quienes están en contra de su proyecto de gobierno, la Cuarta Transformación. El enojo del presidente continuó el pasado viernes en su conferencia matutina, donde señaló que él mismo redactó la respuesta al Parlamento ante lo que consideró una resolución calumniosa. Por su parte, algunos eurodiputados alegan que la réplica del presidente se descalifica por sí misma. Informativo Parlamento, Carolina Herrera. En Guatemala, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el matrimonio entre parejas del mismo sexo y eleva las penas por aborto hasta 25 años de prisión. De los 160 legisladores de la Cámara guatemalteca, solo 8 votaron en contra de la nueva normativa, llamada Ley para la Protección de la Vida y la Familia. La votación se hizo coincidir con la fecha del 8 de marzo, en la que a nivel mundial se celebra el Día Internacional de la Mujer. La ley también estipula que en los centros de enseñanza se prohíba impartir cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal. Para que entre en vigor, la nueva ley deberá ser firmada por el presidente Alejandro Yamatei, que de ratificarla hará que se deba cambiar el Código Civil del país. Informativo Parlamento, Carolina Herrera. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la ultraderecha española de estar detrás del pronunciamiento del Parlamento Europeo, que criticó a su gobierno por los crímenes contra periodistas y por la violencia generalizada en el país. ¿Quiénes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros, en contra del gobierno de México? Pues la ultraderecha, sobre todo de España. Así respondió López Obrador al ser cuestionado por los asesinatos de periodistas en México, en donde destacó las cifras presentadas esta mañana por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, que apuntan a una reducción en los homicidios. Nuestros adversarios por politiquería llegaron hasta el Parlamento Europeo, pero busquen quiénes son los del Parlamento Europeo, apuntó. La semana pasada, el Parlamento Europeo condenó las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, e instó a que estos crímenes se investiguen de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. Informativo Parlamento, Carolina Herrera.